Bienvenidos sean una vez más, querida familia Verdades Eternas, a nuestro estudio semanal de la lección de juveniles. Estoy muy feliz y gozoso de poder compartir con cada uno de ustedes mensajes de esperanza por medio de este estudio. Y es por eso que quiero invitarte, querido juvenil, que puedas compartir en este momento este link para que otros también puedan deleitarse de un maravilloso estudio que es de mucha importancia para nuestra vida y que no nos lo podemos perder. Así que en esta hora, ya sabes, toma tu Biblia, que por cierto, aquí la tengo, y toma también tu lección, porque no más tarde, no después, sino que en este momento comenzamos. El título de la lección para esta semana es Belleza falsificada, y en el estudio para esta semana recalcaremos 3 puntos que son de suma importancia. Número 1, la muerte y la resurrección. Número 2, el ocultismo. Y número 3, el cielo. Todo eso y más en el estudio para esta semana. Pero por supuesto no podemos continuar sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él nuestro Maestro y quien nos conduzca en el estudio de esta hora. Así que inclina tu rostro y oramos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia y porque una semana más nos concedes la dicha de poder estudiar de tu palabra. Te pido que seas tú nuestro Maestro y quien nos muestre la verdad presente que como jóvenes necesitamos comprender. Quédate siempre a nuestro lado, en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos localizado en el libro de Salmos 146, verso 4. Y dice la palabra de Dios: pues cuando mueren, regresan al polvo, y ese mismo día terminan sus proyectos. Interesante, en este texto podemos encontrar la realidad que ocurre en aquellas personas que mueren, que parten de esta tierra. Pero, ¿sabes? Muchas personas creen de que después de morir hay vida, y creen en el concepto de la inmortalidad del alma. Y en el estudio de esta semana vamos a descubrir qué es lo que en realidad sucede. Pero hasta donde podemos ver en base al texto clave, vemos de que cuando una persona muere, regresa al polvo y se acaban los proyectos de vida y todos aquellos planes que ellos pudiesen haber tenido cuando ellos vivían. Así que, ¿qué ocurre después de la muerte? Sigue con nosotros en el estudio de esta semana. En el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 34, podemos encontrar una hermosa cita que sé que será de mucho beneficio para lo que es el estudio de esta semana. Es por eso que comparto esto para ti y dice de la siguiente manera: la inmortalidad prometida al ser humano a condición de que obedeciera se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Y no habría quedado esperanza para la raza caída si Dios, por el sacrificio de su Hijo, no hubiese puesto la inmortalidad a su alcance. Interesante, aquí podemos ver que el plan que Dios tenía para nosotros era que viviéramos por la eternidad. Sin embargo, por causa del pecado, al introducirse el mal, esa oportunidad, ese beneficio se había echado a perder. Habíamos perdido la autoridad, o mejor dicho, habíamos perdido el privilegio de vivir por la eternidad. Pero nuestro Dios, que nos ama tanto, formuló un plan de salvación para que pudiésemos nuevamente obtener ese privilegio de una vida inmortal, de una vida por la eternidad. Y para eso nuestro Dios tuvo que enviar a su Hijo Cristo Jesús a morir por cada uno de nosotros, y de esa forma volvimos a obtener ese privilegio. Ahora, ¿cuándo es que ocurre eso? ¿Será que después que morimos directamente recibimos ese beneficio? De ninguna manera. Tenemos que obedecer a Dios y también esperar la venida de Cristo Jesús. Pero puede ser que hasta este momento tú te encuentras confundido y quieres comprender más este asunto. Así que yo te invito a que sigas con nosotros en el resto de esta lección. Antes de comenzar la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión ahí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que comprender el estado de los muertos, o comprender, mejor dicho, el tema de la muerte, es importante para la vida del ser humano? La historia de esta semana se encuentra localizada en diferentes porciones bíblicas y me gustaría comenzar en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Y aquí encontramos uno de los relatos más tristes que engloba la situación pecaminosa del mundo que nos rodea. Y también es una de las historias, o mejor dicho, uno de los relatos muy conocidos dentro del mundo cristiano. Y dice Génesis capítulo 3, versículos del 1 en adelante: y la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Dios había creado, dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Interesante, aquí podemos encontrar una de las lecciones más importantes que tenemos que tener presentes en todo momento. Vemos de que la serpiente tenía ciertas características especiales antes de que el pecado se introdujera aquí en la tierra. Y Satanás es muy astuto a la hora de acercarse al ser humano y busca aquello que pueda ser de agrado para el ojo humano y puede hacer que para nosotros parezca ser agradable. Sin embargo, al final o después vienen consecuencias terribles y fue lo que ocurrió aquí. Y Satanás se pone a argumentar con Eva sobre si Dios le ha dicho que no tiene que comer de ningún árbol del huerto. Y Eva le responde: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva ya sabía muy bien lo que tenía que hacer porque Dios había hablado con ella. Y Dios siempre nos busca a nosotros y cuando nos llama, Él nos da ciertas estipulaciones de cosas que podemos hacer. Así que Eva, en cierta forma, no es que era ignorante, porque Dios ya le había dicho a ella lo que tenía que hacer. El problema fue que se puso a argumentar con Satanás un tema que no tenía que existir, un tema que ya se le había dejado en claro a ella. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre después? Que Satanás contradice lo que Dios ya había establecido. Típico de Satanás, mostrarnos lo opuesto a lo que Dios nos ha ordenado y decir, no, es mentira, ¿qué te pones a pensar en eso? ¿Qué te pones a creer que tienes que obedecer a Dios? De ninguna manera. Miren cómo responde Satanás, no moriréis. ¿Qué le había dicho Dios a la mujer? Si comen de este árbol van a morir. ¿Qué le dice Satanás? Lo contrario. Aquí se podría decir que fue uno de los primeros sermones equivocados que se predicaron en la historia del mundo. ¿Y quién tuvo ese sermón? Satanás, diciendo no moriréis, engañando a las personas. Y hoy en día en los púlpitos se escucha mucho este término, no moriréis. Después de que tú falleces, que dejas este mundo, tu alma anda por lugares ahí y tú no mueres, sino que estás observando lo que hacen tus seres queridos. Yo pregunto, ¿eso es correcto? De ninguna manera. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos muestra lo contrario. Sí morimos, en el texto clave lo pudimos ver, pero para cerrar lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos de que Satanás siempre intenta mezclar verdad con mentira. Porque sí, es verdad que ellos se volvieron conocedores del bien y del mal. Pero la verdad es que ellos murieron. La verdad es que el beneficio, que el regalo de la inmortalidad que Dios había ofrecido al ser humano se había terminado. Grandes privilegios se terminaron en el momento de que Eva y Adán permitieron que el pecado se introdujera obedeciendo la palabra de Satanás antes que obedeciendo lo que Dios había establecido. Ahora bien, esta primera porción bíblica nos quería mostrar cómo se introduce el pecado a la tierra y por introducirse el pecado se introduce la muerte. Porque aunque Dios nos ama, la muerte tuvo que existir por cuestión de ¿qué? De pecado. Ese fue el motivo. Y la primera porción bíblica nos quería recalcar esto. La muerte entró a la tierra por el pecado. Ahora bien, Adán y Eva no murieron instantáneamente, no murieron en el mismo momento. Pero sí, después de un tiempo, fallecieron. ¿Y qué ocurrió con ellos? La siguiente porción bíblica en el libro de Salmos 146, verso 4, nos dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué ocurrió? Adán y Eva dejaron de existir. ¿Su alma anda por ahí? De ninguna manera. Ahora muchas personas dicen, aliento de vida y alma, ¿cómo es esto? Permíteme explicártelo de una forma sencilla. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Polvo y sopló en su nariz aliento de vida. Así que polvo y aliento de vida igual a alma. ¿Qué es el alma? El alma es el ser que somos. Pero ¿qué sucede al desaparecer el aliento de vida? Solamente queda la estructura, el polvo. Y el polvo solo no puede crear un alma. Cuando morimos, el soplo de vida deja de existir y por ende desaparece
la vida del ser humano, desaparece el alma de esa persona. Y es lo que ocurrió también con Adán y Eva. Desaparecieron de aquí. ¿Hay esperanza para ellos? Sí, hay esperanza, porque Dios formuló un plan para el rescate de ellos. Ahora bien, así como Dios formuló un plan de salvación para ellos, también lo ha formulado para ti y para mí. Y la otra porción bíblica que recalcaba siempre lo que es el mismo tema de la muerte y qué es lo que ocurre después que morimos, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 18. Y dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Aquí está diciendo muy claro, cuando tú desciendes al sepulcro, olvídate que vas a hacer cosas, olvídate que hay una nueva vida ahí. Todo termina, hasta ahí llegó tu oportunidad de salvación, hasta ahí llegaron tus planes, hasta ahí llegó todo. Pero ¿sabes qué? Si confías en Dios, si le obedeces, tienes que tener la plena seguridad de que hay esperanza de inmortalidad para ti. ¿Cuándo? En ese momento no, cuando Cristo Jesús regrese por ti y por mí. La última porción bíblica la encontramos localizada en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Y como lo he mencionado en lecciones anteriores, he dicho de que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico y no lo podemos tomar de manera literal. Por ende, para poder explicar estos textos es necesario tomarnos mucho tiempo. Sin embargo, me gustaría sacar en sí la esencia de lo que se nos quiere mostrar. Pero hemos visto antes que las primeras tres porciones bíblicas nos querían hablar sobre cómo se comenzó el sufrimiento, sobre cómo se introdujo el pecado y cómo trajo la muerte a este tiempo. Ahora, veamos qué nos dice Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí podemos ver de que se menciona que Juan, el autor de este libro, dice de que vio salir de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos. Este dragón, esta bestia y este falso profeta representan no una persona en sí, sino que un conjunto, una organización política y también una organización religiosa. Ahora bien, ¿cuál es la función de esta organización o de este poder político y religioso? Pues dice aquí el texto que 3 espíritus inmundos salen de la boca de ellos en forma de ranas o en manera de ranas. Lo que quiere en sí especificar es de que esta organización lo que está tratando es de confundir a la gente hablando mentiras, hablando engaños. ¿Y sabes quién está involucrado en todo esto? Por supuesto, Satanás. Y dice el versículo 14 que son espíritus de demonios que hacen señales. Tú sabes que nosotros como seres humanos, cuando vemos un milagro, cuando vemos un hecho sobrenatural o algo que no está en nuestra imaginación, nos sorprendemos mucho y tendemos a creer. Y aquí se dice de que Satanás va a utilizar sus artimañas para engañarnos. Pero ¿sabes qué? Tenemos la palabra de Dios para saber a qué decirle sí y a qué decirle no, a qué creer y a qué cosa no creer. Y sigue diciendo, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos 3 espíritus, estas organizaciones, este poder quiere ir a todo el mundo y engañar al mundo. ¿Y sabes qué? Ya lo están consiguiendo, involucrando en la vida de los seres humanos, involucrando en el mundo ideas equivocadas, introduciendo en el mundo ideas que no van conforme a lo que Dios ha establecido. Y Satanás está detrás de todo eso. Y es por eso que si te das cuenta, hoy en día se ha involucrado mucho el tema de la inmortalidad del alma, el tema sobre el día de adoración, el tema también sobre adorar a las imágenes, muchos temas que podría mencionarte que se han involucrado, que se predican en púlpitos, pero que no van conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, porque en los días postreros se vienen muchos diciendo, yo hago milagros, yo hago esto y lo otro, pero eso no significa de que están cumpliendo la voluntad de Dios.
Hemos llegado a la sección de los sabías y tengo un dato de suma importancia que me gustaría compartir contigo. La idea de la inmortalidad del alma surgió con más fuerza por filósofos griegos que estuvieron de acuerdo con esta teoría de la inmortalidad del alma. Y uno de los que profesó esta creencia fue un filósofo llamado Platón. ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría compartir contigo mi punto de vista con respecto a una de ellas. Dice, ¿por qué crees que la serpiente engañó a Eva con una mentira relacionada con la inmortalidad? Bien, en primer lugar, porque era lo que iba en contra a lo que Dios había establecido. Dios le había dicho, si tú comes esto vas a morir. Entonces Satanás siempre busca llevarle la contraria a Dios. Y utilizó este tema para que nuestros primeros padres dudaran de lo que Dios había establecido. Ahora bien, pueden haber también otras respuestas, pueden haber otros puntos de vista. Y sí, en nuestro tiempo se nos podría engañar de esa forma porque honestamente no nos queremos morir. Pero creo que Satanás lo introdujo en ese momento porque era lo que iba en contra a lo que Dios había dicho. Pero bien, si tú tienes otro punto de vista, déjame saber tu respuesta ahí abajo en los comentarios. En base a todo lo que hemos estudiado hasta este momento, encontré un hermoso texto que me gustaría compartir contigo que tiene relación con el tema que hemos estado analizando. En Eclesiastés capítulo 9, verso 5 dice la palabra de Dios, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Interesante. Tú y yo que estamos vivos, sabemos que vamos a morir. Los que están muertos no saben qué es lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Así que, querido joven, querido amigo, no permitas que involucren ideas equívocas, incorrectas, a lo que Dios nos muestra en su palabra. Lewis dijo una frase muy interesante que me gustaría compartir contigo. Él dijo, no tenemos un alma, somos un cuerpo. Mediten esta frase en esta hora. Muy interesante el estudio de esta semana, ¿no te parece? Ahora bien, los 3 puntos a recalcar. Número 1, la muerte y la resurrección. Aunque perdimos la oportunidad de vivir una vida inmortal en la tierra, tenemos la esperanza de que Cristo Jesús vendrá por nosotros y en ese momento seremos transformados y viviremos para siempre con Él. Y en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, ¿sabes qué? Aunque esté muerto, vivirá, porque la muerte para alguien que confía en Dios, para alguien que le entrega su vida a Dios, es solamente un sueño, porque yo soy la resurrección. Así que hay esperanza para nosotros al saber de que aunque por causa del pecado vamos a morir, por causa de Cristo Jesús, también resucitaremos y estaremos con Él por la eternidad. ¿Cuándo? ¿Al nomás morir? No. Cuando Él regrese por segunda vez. Pero a pesar de eso, hay esperanza para cada uno de nosotros. Ahora bien, el punto número 2, el ocultismo. No me gustaría mucho introducirme en lo que es este tema. Sin embargo, me gustaría darte lo que es una definición sencilla y entendible para ti. El ocultismo tiene que ver con prácticas mágicas y misteriosas. Y sí, Satanás está detrás de todo esto. Y es por eso que no tenemos que prestarle mucha atención a esas obras malignas de Satanás. Si surge alguna pregunta interrogante, vayamos a la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar el manual de felicidad y, por supuesto, el manual que tiene todas las respuestas para cada una de nuestras preguntas. Y Dios haya establecido lo que necesitamos saber. Que vengan personas a decirnos, cuando mueres tu alma anda por ahí. Tengamos mucho cuidado, vayamos a las Escrituras y comprendamos lo maravilloso que fue Dios al crearnos y el plan que Él tiene para salvarnos, porque Él quiere salvarnos, pero no de la forma que Satanás quiere que nosotros pensemos. Satanás ha buscado muchas maneras y artimañas para hacernos caer en sus mentiras. Y como lo mencioné hace un momento, nada de eso es real. Fuimos creados del polvo de la tierra, fuimos creados por Dios. Él nos formó del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en nosotros y de esa forma pasamos a ser un ser viviente, un alma viviente. Pero al descomponerse estos dos elementos, ya sea que se termine el soplo de vida o el cuerpo desaparezca, el alma ya no existe. Así que no caigas en ideologías equívocas
que Satanás quiera involucrar en tu vida. Y el punto número 3, el cielo. Dios está preparando para nosotros un lugar especial y nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Nosotros tenemos que luchar cada día para poder obtener la salvación. Y sí, en el cielo será donde estaremos felices por la eternidad. Se nos volverá a otorgar el privilegio de la inmortalidad y estaremos siempre viviendo en paz y tranquilidad. Y el pecado no morará jamás. Así que ese sea nuestro deseo, ir al cielo con Jesús, tener en mente que Él es la resurrección y la vida y que no tenemos nada que temer. Y bueno mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia de Verdades Eternas, este es el momento que puedas hacerlo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto, dejándonos un hermoso like para saber que este video ha sido de mucha bendición. Te recuerdo que tenemos lección para adultos que está siendo impartida por nuestro hermano Wilber. Una lección que no te puedes perder y que es de mucha bendición para nuestra vida. De la misma forma quiero enviar saludos y abrazos fraternales a todas aquellas personas que siempre nos dejan sus muestras de cariño y sus comentarios. Les llevamos en nuestras oraciones y pedimos que ustedes también puedan seguir orando por este ministerio Verdades Eternas que tiene como objetivo predicar el evangelio a todo el mundo. Queridos maestros, compartan este video con sus alumnos. Y queridos alumnos, sigan estudiando. Recuerden, este solamente es un resumen y hay muchos detalles que se pueden rescatar en la lección de esta semana. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.